Militante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, Ernesto Agassi se formó como ingeniero agrónomo durante su exilio en Francia, luego de varios años de cárcel en la ciudad de Paysandú. De regreso al país, ejerció la docencia en la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República y desde la perspectiva de quien pisa la tierra, polo a la realidad de la que nunca se ha desconectado, ocupó la cúspide del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca durante el primer gobierno del Frente Amplio. Entre 2008 y 2009, relevó como ministro al referente de su propio sector, el expresidente José Mujica. 3 años después, disputó Mónica Xavier la presidencia del Frente Amplio, una batalla que lo posicionó como uno de los referentes de su fuerza política. Quizás por eso, desde el 1 de marzo, es coordinador de la bancada de senadores del oficialismo, en una coyuntura particularmente compleja para la izquierda en varios frentes. El de la coyuntura regional, el del contexto nacional y el de una interna partidaria que siempre se las trae. Senador Ernesto Agassi, bienvenido a Primera Vuelta. Bien, muchas gracias. Igualmente es un placer acompañarte. El expresidente José Mujica busca el abrazo de Tabaré Vázquez, textuales palabras para que no digan que estamos peleados. El MPP salda mediante un acuerdo con el Frente Liber Sereñi la discusión presupuestal. Y 2 semanas después sale Tabaré Vázquez en el programa Santo y Seña, que se emite por Canal 4, a reiterar que Mujica dice estupideces y cuestiones extemporáneas. ¿Cómo explica usted semejante cosa? ¿Qué pasa entre Mujica y Vázquez? Porque ya no se puede tapar el sol con un pulgar, ¿no? Yo no tengo una interpretación. Los conozco, creo que bien a los dos. Son muy diferentes. Que Mujica da respuestas extemporáneas. Chocolate por la noticia, te voy a comentarlo con una frase de Mujica. Yo no creo que sea hoy una relación de rivalidad. Yo lo entiendo más que nada como una relación de diferente. A mí no me gusta enfrentar la historia interpretando personas, porque no creo en eso. Sin embargo, las personas existen y uno tiene que entender sus conductas. ¿Cómo la entiende esta conducta de Vázquez de decir que Mujica dice estupideces? Y capaz que... Estoy seguro que no lo piensa. Pero lo dice. No lo piensa porque muchas veces Mujica ha rimado posiciones inteligentes. Quizá Mujica es un bicho político que no dice las cosas como otros oídos esperan oírlas. Pero eso no significa que le falte razón en el razonamiento que hace, sino yo creo que mucha gente en el vínculo con Mujica confunde forma con contenido. Pero bueno, son cosas que se irán procesando con el tiempo. Muchas veces se han encontrado, han conversado como 2 compañeros frente amplistas que son distintos personalmente y que además probablemente integren corrientes de opinión también distintas en la interna Frente Amplista. ¿Vázquez no interpreta bien la forma y el contenido del mensaje de Mujica? No sé, yo no quiero juzgar ni lo que dice Vázquez ni lo que dice Mujica porque no estoy habilitado para eso, no es mi función. Y hasta temo hacerlo mal. Ahora, es difícil no interpretar después de este cruce que no se incendió la pradera en el Frente Amplio. No, yo interpreto muy distinto lo que ha pasado. Aquí lo que hubo fue un planteo fuerte de la derecha de cuestionar ANCAP, haciendo denuncias sobre ANCAP. Incluso al comienzo lo que planteó el Partido Nacional es que esto era algo equivalente o similar o igual a Pluna. Y pensaban descubrir grandes irregularidades, incumplimiento de las leyes o cosas por el estilo. Y nosotros discutimos mucho si habilitábamos una comisión investigadora por la gestión de ANCAP, porque las comisiones parlamentarias investigadoras
están regidas por ley y tienen un cometido específico, que es encontrar ilicitudes, ilegalidades. Y nosotros estábamos seguros de que no las había, pero uno nunca sabe. ¿Con el diario del lunes fue un error haber abierto la investigadora de ANCAP? Lo que pasa es que la investigadora de ANCAP tuvo dos andariveles bien distintos. Uno, la investigadora, y otro, cómo se comunicó lo que pasaba en la investigadora a través del aparato comunicacional y las declaraciones de todo el mundo. Adentro de la comisión de investigadores las cosas sucedieron con bastante normalidad. Vinieron todos los que tenían que venir, los directores anteriores, los gerentes, se hicieron preguntas, se recibió material, pero afuera hubieron, no sé, creo que opiniones, repercusiones, y hoy en día ANCAP es una empresa que para algunos parece que está quebrada. Ahora, ese discurso de que ANCAP está quebrada lo ha sostenido incluso el propio equipo económico con algunos números que ha volcado dentro de la investigadora. No que está quebrada. Ellos han volcado números en la investigadora demostrando las dificultades financieras y mirando a ANCAP desde el punto de vista de su funcionamiento económico-financiero en un análisis numérico. Diciendo los déficits que tiene, pero yo creo que esa es una visión, es una parte de la visión, es una visión muy limitada, es una visión financiera, una visión numérica nomás. Ahora, usted habla de que adentro de la comisión de ANCAP todo transcurrió normalmente, pero por ejemplo, Rubén Martínez Huelmo, en el periódico La Diaria, hoy habla de que fue bastante sanguinaria, con ese término, la exposición de Astori dentro de la comisión. O sea que tampoco todo fue color de rosas dentro de esa comisión investigadora. Es que cuando se analiza, ese fue el primer capítulo, que fue un capítulo largo, el de la realidad económico-financiera de la empresa. Ahí los compañeros que integran el equipo económico o que lo integraron en la época, Vergara, Fernando Lorenzo, Danilo Astori, fueron bastante duros con los números, como son siempre. Mirá que nosotros tenemos que discutir con ellos los números cuando hablamos de la ley de presupuesto, para sacarle un peso por afuera de la normativa es muy difícil, son muy precisos en no es lo cosas. mismo tampoco, ¿no? No es lo mismo. Y probablemente ellos tengan una visión diferente de cómo deben administrarse, no de cómo deben administrarse, porque la administración es una ciencia. De qué rol y de qué manera tienen que funcionar las empresas públicas. Probablemente eso esté dentro del capítulo de la diversidad del Frente Amplio. O sea que hay dos visiones dentro del Frente Amplio sobre las empresas públicas. Yo creo que sí, y no sé si solo dos, porque como en tantas otras cosas, en el Frente Amplio hay visiones distintas. Hay quienes sostienen que tienen que administrarse con mucha rigurosidad, que hay que pensar en el balance y en cómo da la cuenta, y hay que limitar las decisiones que la empresa tome a eso, y hay otros que piensan que eso es importante, hacerlo lo mejor posible, pero que sobre todo hay que estar pensando en los productos que esos entes obtienen, para lo cual fueron creados, ¿no? Es la misma discusión interna que, por ejemplo, se dio en el 2003 con aquel referéndum sobre la asociación de ANCAP, donde Astori sostenía una posición acompañando la postura de los partidos tradicionales y el resto del Frente Amplio otra. Quizá tenga en el borde, se toque un poco con eso, aunque hoy en día todos los compañeros en el Frente Amplio hemos manifestado por unanimidad nuestro compromiso con la defensa de las empresas públicas, de su buen funcionamiento, de las inversiones que están haciendo y del papel que están jugando todas las empresas públicas como motores de desarrollo. Eso lo hemos acordado todos, de los distintos partidos y los distintos movimientos y asambleas que integramos el Frente Amplio. Igual es una definición bastante amplia. Sí. ¿Y qué papel? Pero es una definición importante, porque mira que hay algunos que tienen desconfianza del Estado y que piensan que hay que privatizar sectores de las empresas en la oposición. Y lo han dicho hoy en la prensa, de que entonces hay que capitalizar ANCAP y una parte de ANCAP que es menos eficiente hay que librarla al capital privado. Pero precisamente esa era la postura que defendía Astori en el 2003. No de someterla al capital privado, asociación con capitales privados. En alguna actividad, bueno, ANCAP para la explotación de las calizas se ha asociado también ¿no? con capital. ¿Y el tema Pluna cómo puede estar jugando en todo esto? No sé. Porque sabe que en esta misma mesa vino un compañero suyo del sector, Daniel Casciani, y habló de vendetta por el tema Pluna.
por el corte del chorro del combustible a Pluna. Lo dijo con esas palabras. Él lo dijo. Yo creo que... ¿Usted lo comparte? Nosotros en el tema Pluna cerramos filas todos. Todos coincidimos en que la empresa Pluna administrada por Leadgate no era viable y que lo que había que hacer era terminar con aquella búsqueda de asociar a Pluna con privados que ya se había dado con el gobierno del Partido Nacional, que se volvió a dar con el Frente Amplio. ¿Pero no juega ningún papel el tema Pluna acá en esto? No, yo creo que es otra cosa. Acá se dio vuelta a la página y empezó la discusión de ANCAP. Ni siquiera hay un cobrarle a Sendic aquello de que los que trajeron a Campiani eran todos unos fantasmas, lo dijo con esas palabras, recuerdo en un noticiero de Canal 4. Yo no puedo interpretar por qué... Porque todo suena muy a pasaje de facturas dentro de la interna del Frente Amplio. Yo no creo, yo creo que hay diferencias de ideas. Y no puedo suponer que hay venganzas internas por las conductas, por cómo conozco a los compañeros. ¿Tampoco usted supone, por ejemplo, una intención expresa de parte del astorismo de evitar la candidatura de Sendic en 2019? No lo puedo... O de dañar la imagen de Sendic, porque es evidente que esto daña la imagen de Sendic. Para decir eso tendría que probarlo. Yo no lo puedo probar. Pero tampoco lo supone. Creo que... O no lo maneja ni siquiera como hipótesis. Que te diga, lo global es que la ANCAP de hoy no tiene nada que ver con la ANCAP de hace 10 o 15 años. Es otra cosa, diferente en cualidad. Nadie pensaba en este país que hoy cuando vas a echar combustible en una estación de servicio, en vez de estar echando un derivado de un petróleo importado, estás echando un producto que sale del trabajo nacional. Nadie lo había pensado eso. Toda la línea de desarrollo del bioetanol, la línea de combustible del biodiesel, lo que se ha desarrollado en la producción de esas cosas es realmente importante. La recuperación de la planta de Portland, que no tenía ninguna inversión desde su creación original. La posibilidad de explotar las calizas. Es una empresa con mucho más producción, porque ahora hay muchos más motores que roncan, ¿no? Con mucho más diversidad de productos, que le ha dado a ANCAP un rol importante en generar actividades económicas en el país. Eso es lo que me parece a mí y creo que es lo sustantivo. Ahora, yo le preguntaba si no había una intención del astorismo de dañar la imagen de Sendic. Yo no lo puedo afirmar, no lo pienso, porque si no, uno pensaría como que la política es el producto de los choques individuales entre personas, cada una de las cuales defiende su interés, ¿no? ¿Y no hay algo de eso en la política? Yo creo que no. En este caso no. Son todos compañeros que están comprometidos con el frente, que estamos transformando el país. Les tengo confianza a todos. Pero hay intereses sectoriales también. Que se derivan de posiciones políticas distintas que hay que discutirlas en los lugares correspondientes. Lamentablemente, en los últimos días no se ha discutido estos temas en los lugares que corresponde, sino que se ha discutido por los medios de comunicación. Y eso me parece que no es bueno porque no va a permitir llegar a una síntesis. ¿No será que también todo esto que sucede con ANCAP es consecuencia de que Mujica durante su presidencia se haya rodeado de figuras en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que sostenían una visión de las empresas públicas contrarias a las que sostenía el equipo económico de Astori en el MEF? Durante la presidencia del PP, a las autoridades del equipo económico las nombró todas Danilo, menos la OPP. Que casualmente es la que trabaja con economía en afinar los números. Sí. Ahora, esas cuestiones en un gobierno del Frente ha pasado con los gobiernos del Partido Nacional y del Partido Colorado, mucho más puede pasar con el Frente Amplio por la diversidad que tiene el Frente Amplio. Ahora, y muchas veces ha habido puntos de vista distintos que saltaron a la opinión pública sobre distintos aspectos de la conducción económica nacional. Yo estoy acostumbrado a eso, pero eso no es ningún drama. Eso hay que después tomar la decisión viendo todas las posiciones como realmente sucedió durante el gobierno de Mujica. Ahora, este episodio luce verdaderamente dramático, ¿no? Por las cartas que se intercambian Mujica y Astori. Son dos de los referentes principales del Frente Amplio. ¿Cómo evitar la sensación generalizada después de todo esto en la opinión pública de que en ANCAP por lo menos hubo serios problemas de gestión? Porque los datos que han volcado en la comisión investigadora el exministro de Economía Fernando Lorenzo y el propio Astori parecen bastante contundentes. Sí, lo que ellos no pueden
Hay cosas que no se pueden medir en números. ¿Cuánto vale no tener 30 toneladas de azufre por día en el ambiente del Uruguay hoy? A ver, vamos a ver, ¿qué método aplicaría para llegar a decir eso? ¿Qué valor tiene? 30 toneladas por día de SO2, de azufre, de óxido de azufre. ¿Tiene un valor eso o no tiene un valor? Cuando yo hago la cuenta del almacenero, eso no lo puedo poner porque no tengo cómo medirlo. Entonces yo entiendo que un economista puro no entienda esto, pero un ciudadano uruguayo lo tiene que valorar. Astori no lo entiende. Y él es economista y financista. Y no ve más allá de los números. Ve más allá, pero le cuesta darle entrada adentro de los números a eso. Ahora, no son fáciles de rebatir los argumentos del equipo económico, ¿verdad? Astori, Lorenzo, Vergara, todos coinciden en que la gestión económica y financiera de ANCAP ha sido deficiente. Pero eso no es lo que se está discutiendo en ningún lado organizadamente. Claro, es lo que yo le estoy preguntando. Entonces vamos a discutir la gestión. Ahora estamos en una comisión. Yo creo que lo malsano de esto es que de una comisión investigadora sobre ilicitudes se derivó en comentarios y puntos de vista sobre la gestión. Si vamos a medir la gestión, ahí hay que tener en cuenta una cantidad de cosas. Hay que tener en cuenta cómo se vinculan los números de ANCAP con los números del país, porque es cierto que si todos los costos de ANCAP se vuelcan a precios, entonces es más difícil contener la inflación, eso es objetivamente así. Hay que tener en cuenta muchas otras cosas si vamos a discutir la gestión. Vamos a discutir cómo viene evolucionando, cuáles son las áreas, cómo está la organización financiera de ANCAP hoy, cómo viene mejorando para mí notablemente. ¿Sabes? La cantidad de licitaciones que hace ANCAP al mismo tiempo son cientos en cada día. Entonces tiene un software específico para hacer eso. Si vamos a discutir la gestión de ANCAP, vamos a discutir gestión y las responsabilidades que tienen cada uno de los que está conduciendo la gestión. En realidad la gestión la llevan adelante los gerentes de los servicios públicos. Los directores toman las decisiones. Entonces nos ponemos a discutir eso. El problema es que ahora no nos pusimos a discutir todos los componentes de la gestión. Ahora tenemos una comisión investigadora y algunos opinaron de qué medidas hay que tomar ahora a partir de la comisión investigadora. Me parece que... Pasa que la comisión investigadora revisa números, empieza a revisar documentos y hay cosas que saltan a la vista. Por ejemplo, la planta de cemento Portland de ANCAP, ¿no? Donde se dice que estaba prevista una inversión de 118 millones de dólares y la inversión final fue de 251. Sí, está bien. O sea, saltan los problemas de gestión. Entonces discutamos eso específicamente con todas las pruebas, con todo el procedimiento y por qué sucedió eso. Eso me parece sano discutir. Ahora, que estamos motorizando esa misma discusión es, por ejemplo, el ministro de Economía, Danilo Astori, cuando en la carta, por ejemplo, sostiene: nadie puede desconocer que las inversiones de ANCAP fueron en general muy malas, tanto por el enorme aumento que tuvieron los valores originalmente previstos como por los resultados obtenidos. Sí, está bien. Cuando discutamos las inversiones lo veremos y ahí te voy a poder decir si estoy de acuerdo con lo que él afirma. Ahora lo está afirmando él con el conocimiento que tiene y es una afirmación de él. La tomo como eso y nada más. Cuando discutamos gestión veremos, porque esas cosas no pasan por casualidad. Por algo sucedió eso, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual una inversión... La refinería de La Teja, ¿cuál es la razón por la cual la inversión en la refinería de La Teja iba a ser de un valor y resultó ser de otro? Vamos a ponernos a trabajar en eso. Claro. Acá estamos hablando del doble, ¿no? Sí. Yo ni desconfío, ni lo defiendo, ni tomo posición. No es mi tema, no estoy en eso. Ahora, lo que sí yo sé, porque inteligencia para eso tengo, es que si vamos a discutir, discutimos gestión y ponemos todos los elementos de la gestión. Pero no en el momento en que se está haciendo una comisión investigadora motivada por la oposición política, nosotros ahí le metemos algunos elementos para criticar la gestión. Me parece que eso no es oportuno y creo que es negativo porque le arroja a la empresa un manto que no corresponde. Cuando discutamos gestión y veamos todas las cosas que hay que mejorar la gestión, ahí... Entonces los referentes del astorismo se le escaparon por la punta con este tema de la gestión. Yo creo que lo introdujeron indebidamente, en un momento que no correspondía y de una forma que no es buena. Le invito a hacer una primera pausa. Adelante. Vázquez
Vázquez le está dando cada vez más razón al ministro de Economía, Danilo Astori, a la hora de tomar las grandes decisiones económicas? ¿Se ha vuelto Astori dependiente? ¿Y a quién le va a hacer? ¿A quién va a seguir en sus opiniones el presidente de la República en temas económicos si no es al ministro de Economía? Si no lo sigue así, lo tiene que cambiar. Vio que Mujica se rodeó en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de una barra que tenía también otra opinión. Sí, pero la Oficina de Planeamiento y Presupuesto es una oficina de presidencia cuyo cometido esencial es preparar el proyecto de presupuesto y mantener las relaciones con la CDI, con la Comisión Delegada del Interior. En cambio, el equipo económico tienen tareas muy diferentes. No había dos equipos económicos. La OPP llegó a diseñar un impuesto en la época de Mujica. Sí, pero no lo impulsó, si no es que lo presente el Ministerio de Economía y Finanzas. No puede hacerlo la OPP. La OPP lo que debe hacer, también ahora, es que el presidente de la República le pide un trabajo y hace un trabajo de investigación fundando las cosas. Después las decisiones las toma el equipo económico. Sí, pero en aquel impuesto del ISIR famoso al campo, en ese impuesto no coincidía el Ministerio de Economía. Sin embargo, el impuesto se puso en marcha. Porque lo resolvió el presidente de la República. Y el presidente de la República es el que tiene el bastón de mando en presidencia. Claro, pero obedeció al otro equipo, no al Ministerio de Economía, no a la posición del Ministerio de Economía. Obedeció a la opinión del señor presidente de la República, a la cual está supeditado el equipo económico. Está bien, pero se asesoró con la OPP. Con quien él quiere. Está bien. ¿Ha tenido que tragarse algún sapo, al decir de Mujica, el movimiento de participación popular en este segundo periodo de Tabaré Vázquez? No sé qué tragarse un sapo. Yo nunca sentí que me estaba tragando un sapo. Digamos, al estilo del sapo que nos tragamos con Sarabia, por mencionar Y bueno, pero han habido algunos cruces importantes, ¿no? Por ejemplo, con el tema del Antel Arena, sí, pero eso, el retraso de la obra en su momento, las pautas salariales. Seguro por eso son diferencias, yo las ubico en términos de diferencias normales, que hay que discutirlas y tomar una decisión después. Al final, el Antel Arena, el final del camino fue muy distinto que al principio. Al principio era, esa inversión no se hace, por una cierta desconfianza a las inversiones de las empresas públicas. Y al final terminó en que se hace de cierta forma. Esa es la capacidad que tiene el Frente y el gobierno de encontrar siempre un punto de negociación. Hay quienes coinciden en que tanto Tabaré Vázquez como Astori tienen un solo objetivo en la mira en este momento, que es Mujica. Un Mujica que además ya anunció que va a retirarse el año que viene. No creo eso. Pero hay palos de todos los colores para Mujica en este primer año. Mujica tampoco se queda quieto. Usted dice que se los busca. Yo no interpreto la historia por lucha entre individuos. Voy a discrepar pero contigo. Se está tensando la piola. No creo. Lo que pasa es que el tercer año de un gobierno progresista en América Latina le impone desafíos que son muy distintos al del primer año y al del segundo año. Yo creo que ahora tenemos frente a nosotros, y tenemos los frente amplistas, lo tuvimos en el Congreso, y las definiciones que tomó el Congreso fueron definiciones generales que al momento de implementarse se pueden implementar de manera muy distinta, que se derivan del estado actual del país. Las cosas que el Frente ya hizo y que no puede volver a hacer. Ya no vamos a volver a instalar los consejos de salario, no vamos a crear los mecanismos de la negociación de los funcionarios públicos, no vamos a hacer un estatuto nuevo del funcionario público, no vamos a hacer la reforma tributaria de nuevo. Entonces, ¿cómo sigue un gobierno progresista en un país pequeño como el Uruguay, que se fundamenta en la propiedad privada y la libertad de empresas, o sea, un país capitalista? ¿Cómo siguen las transformaciones después de las que se hicieron? Porque estamos en una etapa ¿Usted considera, distinta. por ejemplo, que hay que reformar la Constitución? Sí, yo creo que hay que reformarla porque nuestra Constitución es muy vieja, tiene capítulos enteros que no están en la Constitución. ¿Y con qué contenidos? Bueno, los contenidos, yo por ejemplo creo que nuestra Constitución, si la lees toda, no dice nada sobre el régimen económico-social del país. ¿Cómo podemos tener un libro que es el marco que nos incluye a todos los uruguayos que no hable nada sobre el régimen económico-social? La Constitución, hoy tenemos un país con 3 niveles de gobierno: gobierno central, gobiernos departamentales y municipios, con sus alcaldes. Eso se hizo por ley, porque en la Constitución, si bien habilitaba que se creen municipios,
no está concebida. Si viene un irlandés y lee la Constitución, piensa que este país tiene un gobierno central y 19 gobiernos departamentales que se reparten las cosas. O sea, yo creo que tiene cosas importantes nuestra Constitución que están atrasadas en relación a los cambios que han habido en el país. Y que eso habría ¿Una hay que constitución cambiarlo. para reformar la justicia también? Y la justicia, yo creo que sí, que hay que reformarle cosas importantes en su funcionamiento, según dice la gente que trabaja en esas áreas, que tiene que tener salas especializadas. De alguna manera hay que llegar a un acuerdo sobre quién interpreta la Constitución de la República. No me parece nada bien todo esto que ha pasado últimamente. Pero que ¿usted no le parece bien que le interprete la Suprema Corte de Justicia? No, no me parece. Creo que la Suprema Corte de Justicia, como órgano jurisdiccional superior, se tiene que encargar de impartir justicia. O sea, una constitución que le quite privilegios a la Suprema Corte. Que le quite privilegio a todo el mundo. También ¿Y que se los dé a al quiénes? Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, que no haya privilegiado. Yo sueño con un Uruguay que no tenga privilegiado. Una constitución socialista, entonces. No, no hoy. El futuro dirá si es posible. ¿Qué tan definitivo es el anuncio de Mujica de no ser candidato a nada? Porque vio que en el 2009 Mujica decía lo mismo y sin embargo terminó siendo candidato a presidente. Yo ahí tengo una posición. Yo a Mujica no le creo esas cosas porque tengo el concepto de que el futuro de Mujica no le pertenece a Mujica. Mejor que él no opine sobre sí mismo. Porque igual se va a decidir en otro lado. Fue lo que le pasó la última vez. Cuando él fue candidato a presidente, el MPP no decidió que él fuera candidato a presidente. Nunca lo discutió el MPP. Cuando hay una persona que llama la atención, que tiene una gran capacidad, que tiene ese liderazgo natural que tiene él, al final, si es o no candidato, lo decide una corriente de opinión muy fuerte que lo impulsa. O sea que usted no lo descarta para 2019 a Mujica. Yo creo que no sería bueno para el país que él fuera candidato a presidente en el 2019. Pero en última instancia, creo que no sería bueno. si las papas queman, lo voy a pensar siempre. Me parece que ¿por qué no sería bueno? va a tener 80 años. Y yo creo que alguien para ser representante tuyo tiene que poder dialogar contigo en un diapasón de comprensión de cómo se vive en este mundo y cómo se entiende en este mundo. Y no puede ser eso entre una persona de 25 y una de 80. Mujica ya no entiende el mundo. Sí, lo entiende, sí. Él puede aportar en otras cosas. Yo no creo que los senadores sean fieles representantes de lo que la sociedad late. Lo pienso para Mujica y lo pienso también para mí o para los de mi generación. Nosotros hicimos las cosas que pudimos hacer en la época en que fuimos activos y trabajamos, como lo estamos haciendo ahora, pero tenemos que tener la actitud de permitir que las generaciones más jóvenes ocupen los lugares que hasta ahora, capaz que por necesidad histórica, porque en el Uruguay pasó una cosa, muchos veteranos tuvimos que asumir responsabilidades porque hubo un corte generacional muy grande. Ahora, no aparece ningún pingo en la cancha como para reemplazar a una figura de la talla de Mujica o de Vázquez o de Astori, esos pesos pesados del Frente Amplio. Estamos en el 2015. En el 2000, ¿tú pensabas que Mujica iba a tener el desempeño que tiene hoy? ¿De dónde salió eso? Y así como salió una vez, puede salir más veces. No hay que tenerle pero miedo. Tuvo 10 años en el medio, del 2000 al 2010 cuando fue presidente. Sí, pero en el 2000 cuando Los candidatos no se hacen de un día para el otro. No, pero cuando él fue a dejar la moto en el Palacio Legislativo en el 2000, el policía no se la quería dejar guardar ahí porque ni sabía quién era. Te quiero decir, también... Bueno, fue un legislador muy destacado, ¿no? Que tuvo alta repercusión en sus actitudes, en sus decires. Sí. Ahí se fue ganando. No era cualquier parlamentario. En el 2000 sí, era uno del montón. Sí, pero sobresalía. A los pocos días empezó a llamar la atención. ¿No? Y eso que pasó con Mujica puede pasar con otros. ¿Qué proyección tiene la alianza llamada Grupo de los Tres entre la lista 711 de Raúl Sendic, el Movimiento de Participación Popular, el Partido Comunista? Y capaz que ahí hay una coincidencia en que los cambios en el país deben conducir en un proceso a la construcción de una sociedad por lo menos no capitalista. Hay una coincidencia de punto final. Que es una alianza socialista, por decirlo así. Sí, prosocialista. Ahora, ¿No es solo una alianza electoral? ¿Es una alianza también programática? No, es una alianza que se basa más en cosas más profundas
Incluso hasta en las cosas electorales podemos tener diferencias. Pero tenemos un proyecto que es un camino largo, y en ese camino se irá viendo, que no lo tenemos con otros grupos que en realidad no tienen esas definiciones. Ellos se conforman, digamos, con un Uruguay distinto al que nosotros pensamos. Con Entonces, administrar el capitalismo. bueno, o construir una sociedad que distribuya mejor, pero que mantenga la libre empresa y la propiedad privada. ¿Y ustedes quieren terminar con la propiedad privada, dice usted? No, nosotros lo que queremos terminar es con la sociedad desigual. Hasta ahora no encontré a nadie que me justifique por qué tiene que haber tantas diferencias en la sociedad. Bueno, pero en eso puede coincidir mucha gente, es un concepto bastante vago. En el Frente Libersereño seguramente le digan lo mismo. No, me parece que no. O sea, ellos quieren mantener determinado statu quo, dice usted. Preguntale a ellos lo que piensan sobre eliminar la diferencia. No me lo preguntes ¿Y a a usted mí. qué le dicen? Yo creo que las diferencias son inherentes al ser humano, siempre vamos a hacer diferencias, siempre va a haber diferencias. Pero creo que hay que implementar, por lo menos implementar mecanismos para que no tengamos diferencias de arranque, para que tengamos las mismas oportunidades. Le vuelvo a preguntar, ¿en el Frente Libersereño quieren mantener determinado statu quo? Puede decirse así, con esas palabras. Yo no lo dije, lo estás diciendo vos. No Pero me pido sobre eso. Digamos Yo no que voy se a venir. desprende de sus palabras, porque usted dice que ellos no comparten el mismo objetivo que el grupo de los tres. Ellos no tienen una visión de construir un Uruguay socialista. Por lo menos hasta ahora no lo han dicho. ¿Coincide con el pronunciamiento del Partido Comunista en su comité central del sábado, donde decía que se está horadando el bloque social, cultural y político de los cambios? No sé. Que hay que construirlo, hay que construirlo. Que hay que construirlo todos los días, hay que construirlo todos ¿No los se ha días. erosionado? Por ejemplo, le pongo un ejemplo, la declaración de esencialidad. Yo creo que se ha erosionado, pero no como consecuencia de lo que hemos hecho los actores, sino como consecuencia de los cambios que están habiendo en el país. Por ejemplo, en el 2002 hubo una concertación para el crecimiento que logró unir a sectores muy distintos de la sociedad uruguaya. Logró unir al PICNT, a la Federación Rural, a algunas gremiales industriales nacionales, a muchas gremiales de servicio, porque lo que había que recuperar ahí en aquel momento era en realidad la economía nacional y recuperar el país, que se había hundido. Entonces eso requería un cambio de la política económica que estaba atada a las recomendaciones de los organismos internacionales. Ahí hubo un bloque muy amplio que se unió para cambiar eso, y por eso el Frente ganó las elecciones. Ahora, cuando el país va cambiando de situación y cuando ya los problemas no son esos, sino que son otros, ¿cuál es el bloque social y político de los cambios? En realidad se va modificando eso. Por eso te digo que lo que había que construir en aquel momento que lo construimos, hay que estarlo construyendo permanentemente. No es el mismo bloque de antes, porque algunos actores que estaban en aquel bloque, después... Pero de ahora usted dice que se ha erosionado. Yo no, lo dijo el Congreso del Partido Comunista. Ni usted no coincide con esa apreciación. Yo no coincido. Yo creo que hay que tener mucho cuidado de mantener unido a todo ese bloque social. Por ejemplo, yo creo que en nuestra visión de desarrollo nacional, nosotros tenemos que incluir a trabajadores, tenemos que incluir a intelectuales, a gente de la cultura y tenemos que incluir empresarios. Un país integrado en esta etapa no se va a hacer solo con trabajadores. Hay que tener en cuenta los derechos de los trabajadores, pero hay que tener en cuenta los derechos de muchos otros sectores de la sociedad. No tengo una visión de que lo básico y central sea tener en cuenta solo los intereses de los trabajadores. Me parece que eso es una visión corta, que hay que ser más abarcativo. Incluso, hablando de los trabajadores, también me parece que hay que diferenciar qué tipo de trabajadores. Los anestésicos quirúrgicos son trabajadores también. ¿Y eso no los ve dentro del bloque social de los cambios? Los anestésicos quirúrgicos que están a favor de que su conocimiento sea para el pueblo, sí. Los que quieren usar su especialización para engordar sus bolsillos, no. Ese es el enemigo. Eso es algo que hay que modificar
Y yo les digo que tienen que cambiar de conducta porque ellos tienen un conocimiento que lo recibieron de la sociedad y no tienen derecho a apropiárselo para acumular beneficios para ellos. Eso me parece que es una actitud que no va en el sentido del desarrollo de una sociedad democrática. Le invito a hacer una nueva pausa. Adelante. Senador Agassi, ¿Alejandro Sánchez es un buen candidato a la presidencia del Frente Amplio? Ah, yo creí que me ibas a preguntar otra cosa. No, yo creo que no. No lo ve como un buen candidato. Creo que no. ¿Y a Creo quién que ve? es un buen representante del MPP. Y no veo que el presidente del Frente Amplio tenga que ser un representante de ninguno de los grupos que integramos el Frente Amplio. Creo que tiene que ser Usted quiere un otra cosa. independiente. Yo quiero un Frente Amplista que sea visualizado por la sociedad como dirigente Frente Amplista y no... Porque el Frente Amplio tiene esa particularidad que otras organizaciones políticas como el Frente no tiene. Y es que está integrada por grupos políticos preexistentes, cada uno de los cuales tiene una identidad muy fuerte. En la nota, antes de empezar, decías que yo era senador del MPP. En realidad yo soy senador del Frente Amplio. ¿No? Del MPP. Seguro. Bueno, esa cosa en el Uruguay, en Sudáfrica no existe eso. Si sos un legislador del Congreso Nacional Africano, sos del Congreso Nacional Bueno, pero usted Africano. tiene su pedigrí también, Seguro. usted del Movimiento de Participación Popular. Bueno, ese es y los compañeros socialistas tienen su pedigrí, y los compañeros comunistas tienen su Así que usted pedigrí. quiere a alguien por encima de los sectores. Alguien que no esté identificado con ninguno de los sectores para mantener el tejido. Se ha hablado de Fernández Galeano también, ¿Sí? como candidato. ¿Cómo lo ve? Nosotros lo manejamos en las elecciones pasadas, no sé por qué no. Esto es un razonamiento teórico que hicimos lo del MPP para las elecciones pasadas. Y mirá qué bien nos fue que terminé siendo yo el candidato a la presidencia del Frente Amplio. O sea que desdijimos lo que nos habíamos planteado. No es simple lograr eso, pero porque no va a ser simple conseguir. Pero un ese nombre, por serenio. ejemplo, lo está manejando su sector, el de Fernández Galeano. No está manejando ningún nombre mi sector. ¿Pero un perfil? O sea, nosotros no lo hemos discutido todavía como organización política. ¿Pero sería importante para usted que el MPP tuviera su candidato a las elecciones para la presidencia del Frente Amplio? No un candidato del MPP. No, pensamos que no sería bueno que ningún candidato de los grupos fuertes del Frente aspirara a la presidencia, porque eso, para la masa frente amplista... Pero eso es imposible. Algunos van a poner Y bueno, vamos a ver. a sus candidatos. Yo tenía un amigo que decía, las cosas fáciles son para los bobos. O sea, Vamos usted a la quiere plantear complicar. una cosa difícil, pero que en realidad el presidente sea visualizado como que conduce el Frente Amplio, no en detrimento de un sector en relación a otro. ¿Usted también advierte, como otros en la izquierda, un giro en materia de política exterior durante este gobierno de Tabaré Vázquez? Y hay un cambio importante. ¿Cómo lo caracterizaría ese cambio? Y nosotros cambiamos a un ministro profesional de Cancillería, formado en la Cancillería, abogado, conocedor del derecho internacional, que había trabajado en varias embajadas. Lo cambiamos por un dirigente político, bien frente amplista, pero que no tiene él la profesionalidad, sino que se apoya en los equipos profesionales que tiene el ministerio. Es muy distinto hablar con un canciller formado en eso, del partido que sea, ¿no? A un funcionario con la responsabilidad política de conducir la Cancillería, pero que no es un profesional de las relaciones exteriores. Irá aprendiendo, pero ahí hay un cambio de calidad importante, dada la formación y la experiencia que Usted dice que está un poco verde en Novoa todavía para el cargo de canciller. Sí, si me ponen a mí estaría mucho más verde. Ahora, este cambio supone, por ejemplo, la preeminencia de lo comercial por sobre lo político, incluso lo ideológico, ese perfil que Mujica tanto cultivó con países como Bolivia, Ecuador, incluso Colombia, por la vía de su colaboración en el proceso de paz. Sí, yo creo que se ha manejado la idea de que, malinterpretando una frase de Mujica, de que lo político no puede estar por sobre lo técnico, como asignándole a la técnica una super
dotación. La técnica es la técnica, pero la técnica siempre está conducida por definiciones de ideas. Yo creo que el haber dicho que ahora en la Cancillería va a primar lo técnico por sobre lo político no tiene sentido. Cuando el canciller Nino Noboa hace sus expresiones públicas como ministro de Relaciones Exteriores, lo está haciendo en función de razonamientos políticos, no en función de razonamientos técnicos. Yo creo que es una Cancillería distinta a la que tuvimos antes, pero bueno, es parte de los equilibrios. ¿Una Cancillería más cercana a Israel, por ejemplo? No, en el primer gobierno de Tabaré, Gargano era el ministro de Relaciones Exteriores, y nosotros tuvimos buenas relaciones con Israel. A mí me tocó ir a Israel junto con el pero los dos primeros gobiernos del Frente Amplio trabajaron, por ejemplo, para abrir una embajada en Palestina. Sí. Este gobierno apenas asumió, hubo buena onda con Israel, para decirlo de esa manera. Incluso la designación de Bernardo Graeber como número 3 de la Cancillería ameritó el saludo de Israel. Sí. Yo una señal. No adjudico intenciones a esas cosas. Palestina en este periodo abrió su embajada en Montevideo. Ahora, ¿una Cancillería con menos énfasis latinoamericano? Bueno, eso me parece que sí, porque está manejando un poco la idea de que por las dificultades que tenemos, las dificultades en la relación comercial con América Latina, hay que abrirse a otros espacios, dado que América Latina hoy no nos ofrece, digamos, los beneficios comerciales que nos ofrecía en los años pasados. Creo que ahí puede ser una Cancillería más abierta al mundo. ¿Y eso es bueno? abierta? Yo creo que no. Yo creo que cualquiera sea el signo de los gobiernos latinoamericanos, aquí están y acá no se van a ir, y que cuando dos países se vinculan, se relacionan los países, no se relacionan las personas de los presidentes. ¿A qué atribuye las enormes advertencias que se hicieron sobre las elecciones parlamentarias en Venezuela? Porque a la luz del resultado nada de eso terminó sucediendo. No, me parece que eso fue la influencia de la derecha internacional, que está trabajando y mucho en la realidad del mundo de hoy, y focalizó, puso muchísima plata, llevó a cuántos expresidentes de la época neoliberal de América Latina a las elecciones venezolanas, tuvieron actitudes hasta provocativas. Bueno, algunos hasta le sacaron la documentación el día de las elecciones por hacer insinuaciones que iban en contra de la legislación venezolana. Yo creo que hubo un esfuerzo muy grande por llevar a dirigentes políticos de derecha a Venezuela para incidir en ese cambio. Usted dice que la derecha internacional también operó, por ejemplo, con Almagro para que sostuviera esa posición. Yo no hemos discutido Venezuela. esto con Almagro. Yo no sé por qué hizo eso que hizo, que para mí fue falto de independencia en una persona como él, que lo conozco bien. No debería ponerse en consejero de un gobierno latinoamericano, no debería mandarle una carta de 18 carillas, es un exabrupto. Si de lo que se trataba era de mandarle una carta a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Si le manda una carta al presidente de la República, todavía podría tener algunas carillas, pero hacerle un manual, un tratado con citas de José Valle Ordóñez, de Bob Marley, me parece que es un exceso que no sé de dónde lo sacó. ¿Sucumbió a la presión de Estados Unidos? En la OEA eso ha pasado. El Centro de Investigaciones Económicas y Políticas, con sede en Washington, hizo un informe muy bueno sobre las últimas elecciones de Haití, no estas, sino las anteriores, la que ganó el presidente Martelly. Donde la conclusión que saca este centro de investigaciones es que la OEA actuó presionada por los intereses estratégicos de los Estados Unidos. Después que salió ese informe, se formó la UNASUR para independizarse de las presiones de los Estados Unidos. Como un espejo de la OEA. Pero sin Estados Unidos. O sea que Almagro no está cumpliendo con aquel mandato de reformar la OEA y acercarla, digamos. Nosotros no le dimos ningún mandato, ni lo propusimos. Pero él, se lo pregunto porque él lo había explicitado así, bueno, ¿no? Suerte en pila, ¿qué querés? Me parece que en el caso venezolano no actuó en ese sentido. Ahora, ¿cómo afecta todo el episodio Almagro a la confianza con el MPP? Porque él integraba hasta hace poco la dirección. Sí. Nosotros sobre Almagro no estamos enjuiciándolo porque
Nos parece que para tomar una definición en estos asuntos que involucran a personas y que tiene que ver hasta con su familia, tenemos que discutirlo con él. Nosotros no podemos resolver nada si no es conversándolo con él, y eso se va a dar en poco tiempo. ¿Qué representa Macri? ¿Se afilia a la idea de que tiene algunas propuestas progresistas? ¿Qué va a ser progresista Macri? Lo dijo el presidente Tabaré Vázquez. No, puede ser progresista porque camina para adelante. Pero me parece que es un empresario rico que va a llevar adelante políticas contrarias a los intereses de la mayoría en Argentina. Ya lo estoy viendo en estos días por las decisiones que se están tomando. Fíjate quiénes son los ministros, son todos ex gerentes de transnacionales. Veremos. Tiempo tenemos. Sendik opinaba que el aliado principal de Macri había sido la prensa hegemónica, el relato que construyó la prensa hegemónica. Decía que la victoria de Macri en las elecciones presidenciales debería ser un llamado a atención para el Frente Amplio que había que analizar con cuidado. Y decía, a veces hay distanciamiento con la gente, hay falta de construcción de un relato de la izquierda que permita transmitir a la ciudadanía las políticas. ¿Coincide con esa lectura? Son un montón de cosas todas distintas. Primero, yo creo que Macri ni pensaba ser candidato. Yo creo que lo que pasó ahí es que fue derrotado el peronismo por sus divisiones internas y las decisiones. Si se hubieran tomado otro tipo de decisión al interior, porque la diferencia fue 51-49, tampoco fue que... Muy chica. Seguro. Y algunos peronistas connotados trabajaron en la fila de Macri. Ahora, ¿no le sirve esta victoria de Macri a Uruguay ahora que quitaron las licencias de importación? Mirá, que venían perjudicando el ingreso de productos uruguayos. Un gobierno más liberal en un país que comercia con nosotros, para nosotros es beneficioso. No sé cómo será para su pueblo. O sea que será una paradoja. Argentina tuvo, primero en el gobierno argentino se crearon muchos puestos de trabajo, hubo una economía muy proteccionista de los intereses argentinos, del manejo de la renta nacional y de la distribución de la renta, ayudando a los sectores de menos ingresos, manteniendo el poder adquisitivo del salario. Ahora, para eso hicieron una política muy cerrada sobre sí mismo, lo cual a nosotros nos afectó en nuestras exportaciones. Si viene un gobierno más liberal que abre más la economía argentina, las consecuencias que va a tener sobre la Argentina la tienen que medir los argentinos. Yo creo que a nosotros nos puede ayudar en colocar algunas producciones que se habían trabado, sobre todo de la industria, de alguna industria muy específica que nosotros habíamos logrado las inversiones para vender a la Argentina. ¿Y la llegada de Macri debería ser un incentivo, obligar al Frente Amplio de alguna manera a poner las bardas en remojo, ahora que el presidente Vázquez tiene solo el 30-35% de aprobación según distintas encuestas? Ese es otro tema, ¿no? que me parecía importante, pero yo lo quiero separar del primero. Sí, yo creo que el Frente Amplio sí lleva adelante una política de transformación para favorecer a los sectores mayoritarios de la población, tiene que mejorar mucho en su vínculo con los sectores mayoritarios de la población. Ahora, durante toda la ley de presupuesto, nosotros recibimos reclamos de las organizaciones de trabajadores, de los funcionarios, de mucha gente desconforme con el gobierno, pero ese es un tema delicado. Está desconforme porque quiere tener más. Todo el mundo quiere tener más. Tener más es un objetivo en sí mismo. ¿Se puede pretender tener más sin mirar a otros sectores que tienen menos? Esto es un tema de ideas y eso es algo que hay que dialogarlo con la sociedad, porque lo de al final ganando cada vez más para terminar todos en el supermercado es un proyecto de país. Yo creo que no es un proyecto de país, pero eso lo tenemos que discutir con la gente. Buena parte de la izquierda se sigue definiendo como antiimperialista. Ahora, ¿el concepto de antiimperialismo no debería contemplar, incluir también a China hoy en día? Sí, porque al final, ¿qué es un imperio? Aunque China es una fuerza económica muy fuerte, que tiene políticas para su desarrollo interno y tiene políticas globales para su desarrollo interno, por ejemplo, China es un actor importante en la búsqueda de recursos naturales para su desarrollo y nosotros somos proveedores de recursos naturales. Ahora, China va a tener con nosotros la misma relación que tuvieron los viejos imperios, que en realidad se nos llevaban los recursos naturales a costa de nosotros vivir cada vez peor y ellos cada vez mejor. Ese es el estilo de relación que va a tener, porque el hecho de que China sea grande y nosotros pequeños, de que ellos precisen recursos naturales y que nosotros los tengamos, no significa que la relación centro-periferia va a ser igual a la que hubo antes.
puede ser diferente. Ahí interviene la política. Mujica terminó colaborando con el proceso de paz en Colombia, con el Ejército de Liberación Nacional. Y terminó dando una mano. ¿Y esa mano, reuniones? Dando una mano. Yo no conozco los detalles. Yo no vivo en la chacra. Pero anduvo viajando. Él anduvo viajando, haciendo contacto. Me parece que él tuvo sobre todo una muy buena relación con el presidente Santos. Fue el quien pidió esta gestión. Y Mujica ha dicho que hoy en día mantener una guerrilla que tiene 50 años en una situación bloqueada en el aspecto bélico no tiene ningún sentido. Es una pérdida de sangre y de gente valiosa que Colombia la precisa por otra cosa. Senador Ernesto Gassi, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Primera Vuelta. Muchas gracias por la oportunidad, ha sido un placer estar contigo. Igualmente.